Si no tenés una tensión, le puedes dar el sentido que vos quieras, no hay ningún problema. En realidad, en cualquiera de todas, digamos, de todas las mallas, vos puedes darle el sentido que quieras. Lo que va a pasar, a ver, voy a compartir pantalla. Por ejemplo, ayer justo lo vimos en la clase de ayer. Ayer, por ejemplo, nosotros elegimos estos sentidos. El consejo que hay es que elijas el sentido de la corriente en el mismo sentido que la fuente. Por ejemplo, esta fuente va de menos a más, o sea que sube. Entonces, el consejo es elegir que la corriente también suba en ese lugar. ¿Por qué es eso? Porque después cuando vayas a la ecuación de malla, que tenés que poner que la tensión es igual a las caídas de tensión, entonces ahí pondrías la fuente, sería 220 igual a I1 por algo más I2 por algo más I3 por algo. Por eso se elige en el mismo sentido. Ahora, ¿qué pasa si nosotros elegimos esta corriente al revés de la fuente? Por ejemplo, ¿qué pasa si la elegimos así? O sea que en esta parte de la izquierda la fuente sube y la corriente baja. Lo que va a cambiar es que cuando vayamos a la ecuación de la malla, en lugar de poner 220, tenemos que poner menos 220. ¿Por qué? Porque la fuente de tensión se está oponiendo a la corriente. Entonces, ese consejo de elegir el sentido de la corriente en el mismo sentido que la fuente es nada más que para después no olvidarse de poner este menos. Pero en realidad, nosotros podemos elegir en cualquier malla el sentido que nosotros queramos. El consejo es ese, elegir el mismo sentido que la fuente para después no olvidarse de este menos. Pero en cualquier malla podemos elegir el sentido que nosotros querramos, y si no hay ninguna fuente, bueno, podemos elegir cualquier sentido y no corremos el riesgo de olvidarnos de este signo menos, porque si no hay ninguna fuente, la ecuación de esta malla sin fuente va a ser que la tensión es cero, y el cero no puede ser ni positivo ni negativo. Entonces ahí no tendríamos el problema de olvidarnos de poner ese signo menos. Buenísimo. Sí, corrección de factor de potencia. La parte de la corrección sería, ok, a ver,
¿Qué parte del ejercicio 1 sería? A ver, vamos a compartir también. El ejercicio 1 dice un cliente industrial desmontado, si el factor de potencia de la fábrica cae por debajo de 0,9, la frecuencia es 60 Hz. Mencione cuántas cargas tiene el circuito, son 1, 2 y 3. Las lámparas, el horno y el motor. Para cada carga encuentre las potencias P, Q y S y el factor de potencia. Eso lo tienen que hacer como venían haciendo en el práctico 9, digamos. Lo que pasa es que la forma de hallar P, Q y S siempre va a depender de los datos que te den. Por ejemplo, acá en la lámpara nos está dando la P y la Q. Entonces con P y Q, si hacemos Pitágoras, vamos a poder encontrar la S. Por ahí es útil siempre dibujar el triángulo. Por ejemplo, en la carga de las lámparas tenemos P. A ver otro color que se vea mejor. Entonces, por ejemplo, la carga de las lámparas. Tenemos la P y tenemos la Q, que la Q es 0. O sea, el triángulo sería Q, sería algo así, si tuviese algún valor. En este caso, como Q es 0, nos queda ahí. Entonces, este sería el triángulo, digamos, que no llega a ser un triángulo porque la Q vale 0. Entonces acá tenemos que P va a ser igual a S. Porque acuérdense que S es igual a P más J por Q. Y si Q vale 0, entonces S es igual a P. Por ejemplo, en la carga 1. En la carga 2, nos está dando una impedancia y una corriente. Entonces acá directamente la pueden sacar por definición, por la fórmula de P y de Q. P igual a I al cuadrado por R y Q igual a I al cuadrado por X. Que la R y la X la sacan de esta impedancia. Y después la S la sacan a partir de esa P y Q. S es igual a P más J por Q. Por ejemplo, ¿no? Hay un montón de caminos para hacerlo. Por eso no sirve mucho que yo les resuelva el ejercicio porque no son todos iguales. Depende de los datos iniciales que te den. Pero siempre ronda entre estas fórmulas de P igual a I cuadrado por R o Q igual a I cuadrado por X o sale de trigonometría por el triángulo. Por ejemplo, acá, una vez que obtengan P y Q, lo que pueden hacer es dibujar el triángulo. Dibujan la P, que es siempre la horizontal, y la Q, que es siempre la vertical. Entonces ahí tienen P y Q, que estos valores ya los calcularon con estas fórmulas que están acá al costado. El lado que cierra el triángulo, que sería la hipotenusa, es la potencia aparente S. Entonces, si conozco P y conozco Q, ¿cómo puedo calcular eso? Solo con matemáticas, sin saber electrotécnica. Eso lo puedo hacer con el teorema de Pitágoras. O sea que S también lo puedo calcular como la raíz cuadrada de P al cuadrado más Q al cuadrado. Y ahí tenemos otra manera de calcular la S.
Por eso les digo, hay un montón de caminos a tomar. Incluso con P y Q podríamos calcular cuánto vale este ángulo de acá, que es el ángulo que se llama phi, y con este ángulo, y P podríamos calcular eso. O con este ángulo y Q podemos calcular eso, usando el coseno y el seno. Entonces, para la parte de potencia es muy importante saber la trigonometría. Repasen las identidades trigonométricas, el seno, el coseno y la tangente, el teorema de Pitágoras. Y con estas fórmulas de P y de Q, ya no, con eso deberían poder calcular todo. Bueno, y acá en el motor 3 nos da el factor de potencia, que el factor de potencia, acuérdense que la definición es que el factor de potencia es igual a P dividido S. Y también es igual al coseno de phi. Que phi, como les dije recién, es este ángulo rojo que marqué acá en el triángulo. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos da la carga 3? Nos está dando una potencia P. ¿Cómo sabemos si es P, Q o S? Por la unidad. Fíjense que esta potencia está en watts, y los watts corresponden siempre a la potencia activa P. Esta potencia de acá abajo, que estaba en kilovolt-ampere reactivo, corresponde siempre a la potencia Q. Y si nos diesen una potencia en volt-ampere, que sería algo así, nos están diciendo que es una potencia aparente S. Eso lo tienen que sacar por la unidad. Entonces, volviendo a la carga 3, nos está dando la potencia activa P y el factor de potencia. Entonces, supongamos que sabemos esto. La P la sabemos, pero la corriente y la resistencia no. O sea que esta fórmula no nos va a servir. Lo que sabemos es el factor de potencia y la potencia P. Entonces de acá, si yo miro esta fórmula, ya puedo despejar la S. Una vez que despeje la S, voy a tener la P y voy a tener la S. Dibujo lo que ya sé. ¿Qué me está faltando saber? La Q. Entonces, con trigonometría y los valores de P y de S, puedo despejar la Q. ¿Cómo puedo hacer? O busco el ángulo, o busco cuánto vale este ángulo, y uso la tangente, o directamente uso el teorema de Pitágoras. El mismo que usamos antes, o sea, sería, por ejemplo, S al cuadrado es igual a P al cuadrado más Q al cuadrado. Y de acá tendríamos que despejar la Q, que es la que no sabemos. Pero bueno, básicamente, como les digo, es esto, es aprenderse estas dos fórmulas de P y de Q, I cuadrado por R o I cuadrado por X, y aprender trigonometría. Es decir, y esta es el factor de potencia, y trigonometría, que cuando digo trigonometría me refiero a que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado, que el seno del ángulo phi es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno de phi es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa, y que la tangente de phi es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Con estas fórmulas, y dibujando los triangulitos, viendo qué datos tenemos y qué datos no, van a poder calcular la potencia de cualquier ejercicio, no solo este. Porque si ustedes se aprenden la forma de calcular para este ejercicio,
y yo les doy otros datos, ya no lo van a poder calcular. Entonces, apréndanse estas tres fórmulas y después usen la trigonometría. Dibujen los triángulos y usen la trigonometría y no van a tener ningún problema. Bueno, para calcular el factor de potencia sería esto. Sería dividir simplemente la potencia activa P con la potencia aparente S de cada carga. Sería hacer esa división y nada más. Acuérdense que el factor de potencia es adimensional, no tiene unidad. Las unidades de la potencia activa se cancelan con las unidades de la potencia aparente. Después, el punto C es hallar la potencia total P, Q y S. Bueno, nosotros en este punto, en el punto B, supongamos que ya calculamos todos los valores de P, de Q y de S de cada una de estas cargas. Que eso va a depender de los datos que nos den. Bueno, lo que tenemos que hacer en el punto C es encontrar la P, la Q y la S de todo el circuito, no de cada carga por separada. ¿Cómo hacemos eso? Las potencias totales, las potencias, activas, P, las sumamos. No importa si están en serie o en paralelo, eso no importa. Las potencias activas P se suman. Entonces, la potencia activa total va a ser igual a la potencia activa 1 más la potencia activa 2 más la potencia activa 3 más todas las potencias activas que tenga el circuito. Y la potencia reactiva Q total va a ser igual a la potencia reactiva 1 más la potencia reactiva 2 más la potencia reactiva 3 más todas las potencias reactivas que tenga el circuito. Acá con la potencia reactiva hay que tener cuidado porque si tenemos alguna carga capacitiva, entonces esa Q va a ir con un signo menos. En este caso eran todas inductivas, pero supónganse que acá en el medio, en lugar de una bobina, había un capacitor. Y nosotros calculamos la Q2 y nos dio que es, por ejemplo, 3000 volt-ampere reactivo. Bueno, cuando vayamos a poner la Q2 acá, la tenemos que poner negativa. Es decir, Q total igual a Q1, supongamos que había dado, no sé, 200. Más, menos 3000. Porque nosotros sabemos que la carga 2 era capacitiva. Más la Q3, supongamos que había dado 500. Para saber si una carga es capacitiva o inductiva, hay que ver los datos que nos dan. En este caso, por ejemplo, esto tenía una bobina y no había ningún capacitor. Entonces, es inductiva. Además, la impedancia, fíjate que tiene signo positivo. Si fuese de carácter capacitivo, este signo sería negativo. Después, si dice que el factor de potencia es en atraso, quiere decir que es inductivo, como es ahí entre paréntesis. Si el factor de potencia fuese en adelanto, sería una carga capacitiva. En general, las cargas son inductivas. No sé si hay alguna capacitiva, no creo. Acá en el punto 2, bueno, de hecho, justo la aclara, pero si no, fíjense que acá tenemos una resistencia en serie con un capacitor. Entonces acá seguramente vamos a tener una potencia capacitiva. Entonces, lo que hicimos hasta ahora fue sumar todas las potencias activas y todas las reactivas, considerando el signo negativo de si hay alguna carga capacitiva. Ahora, para encontrar la potencia aparente total, que es la S, uno se ve tentado a sumarlas, como hicimos recién, pero eso no se puede hacer.
Para encontrar la S lo que tenemos que hacer es usar el teorema de Pitágoras. Entonces, vamos a frenar acá y vamos a buscar el triángulo que tenemos. Tenemos la P total y tenemos la Q total. P total, Q total, y lo que nosotros queremos encontrar es la S total. Entonces, ¿cómo la encontramos? Con Pitágoras. S total es igual a la raíz cuadrada de P al cuadrado más Q al cuadrado. Esto sería P total y Q total. ¿Sí? ¿Por qué podemos sumar las potencias activas P y las potencias reactivas Q y no podemos sumar las potencias aparentes S? Bueno, supongamos que tenemos una P1, una Q1, una S1, y esto es importante. Y por otro lado tenemos una P2, una Q2 y una S2. Es más, esta Q2 la vamos a hacer capacitiva, o sea que la vamos a poner para abajo. Y esta S2 entonces va a cerrar el triángulo allá abajo. Lo que vamos a responder ahora es por qué no podemos sumar las potencias aparentes S como si sumamos la P y la Q. Fíjense que la potencia activa P1 y la potencia activa P2 son las dos horizontales. Es decir, que tienen la misma dirección. Entonces, yo puedo agarrar y simplemente a la P1 sumarle la P2. Porque tienen el mismo sentido, la misma dirección, perdón. Con las Q pasa lo mismo, son verticales. Entonces, puedo agarrar la Q1 y a la Q1 sumarle la Q2, porque las dos son verticales. ¿Sí? Sumo las horizontales con las horizontales, que serían sumar todas las P, y las verticales con las verticales, que serían sumar todas las Q. Ahora, ¿qué pasa con las S? Si nosotros miramos las S por separadas, esa sería S1 y esta es S2, no están alineadas. Se ve que la S1 va hacia la derecha y hacia arriba, y la S2 va hacia la derecha y hacia abajo. Entonces, por eso las S no las podemos sumar como si sumamos las P y las Q, porque no tienen la misma dirección entre ellas. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar la S total? Bueno, encontrar la S total sería encontrar la hipotenusa de este triángulo, que es la cuenta que hicimos acá. ¿Se entiende? Genial. Entonces, acá ya habríamos encontrado P, Q y S totales. Dibujar el triángulo de potencias sería ese que acabo de borrar recién. Podría ser este, o si lo quieren hacer más prolijo, directamente dibujan las totales. Sería P total y Q total. Esto si tienen la posibilidad de hacer la escala, mejor. A veces los datos del ejercicio no permiten dibujar la escala. Si no nos permite dibujar la escala, porque son números muy diferentes entre sí, ponemos el nombre y al lado ponemos, por ejemplo, P total igual a 200 watts. S total igual a 500 volt ampere.
Q total igual a lo que sea. Eso si los datos no nos permiten dibujar la escala. Si lo podemos dibujar a escala, mejor. Entonces, ese sería el triángulo. Después hallar la corriente total del circuito. Bueno, ahí también se puede tomar varios caminos, pero en esta instancia en general, lo más fácil es calcularlo con la potencia aparente. La potencia aparente, voy a borrar un poco. Una de las expresiones de la potencia aparente es que S es igual a B por I. S es igual a B por I, y en realidad esa I es conjugada. S igual a B por I conjugado. Esta es la fórmula si la trabajamos en fasores, pero fíjense que no nos está pidiendo el fasor de corriente, nos está pidiendo solo el valor de la corriente. O sea que nosotros podríamos simplemente decirle la corriente son, por ejemplo, 50 amperes. No nos está pidiendo que encontremos el fasor, que sería decirle la corriente son 50 amperes con un ángulo de 35 grados. Si nos piden hallar el fasor, ya no podemos hacer lo que voy a hacer ahora. Pero si simplemente nos piden hallar cuánto vale la corriente total, que en general es lo que importa, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta fórmula, como dije recién, es para trabajarla en fasores. Por eso la corriente I está conjugada. O sea, B e I son fasores. Pero también podemos trabajar esta fórmula en módulos. Es decir, podemos decir que S es igual a B por I, usando solo los módulos de B y los módulos de I. Por ejemplo, supongamos que la S total que calculamos acá nos dio 500 volt-amperes. Y la tensión del circuito son 600 volts. 600 volts por la corriente que no la sabemos. Es lo que queremos averiguar. Entonces, simplemente lo único que tenemos que hacer es despejar la corriente de esta fórmula. 500 volt-amperes dividido 600 volts nos va a dar la corriente total del circuito. Entonces, para calcular la corriente total del circuito, si previamente calculamos la potencia aparente total, el camino más fácil es este. Agarrar y decir que S es igual a B por I. Entonces, la S sería la S total, ya la conocemos. La tensión va a ser la tensión del circuito. Y simplemente despejamos la corriente. Supongamos que tenemos que calcular la corriente solo de esta rama de lámparas. Bueno, entonces, acá, en lugar de usar la S total igual a B total por I total, lo que vamos a hacer es usar la misma fórmula, pero con los datos de la rama 1. O sea que en lugar de usar la S total, vamos a usar la S1, vamos a usar la B1, que sería la tensión de la rama 1, que en este caso es igual a la de la fuente. O sea que va a seguir siendo 600 volts. Y como estamos hablando de la rama 1, va a ser la corriente 1. ¿Se entiende? Ese es el camino más fácil, digamos, para calcular corrientes, si no nos piden fasores. Si hay alguna duda en el medio, me avisa. Y el siguiente paso que sigue es hallar el capacitor para establecer un factor de potencia de 0,95. Bueno, acá nuevamente lo que hay que hacer es trabajar con los triángulos. Vamos a ahorrar un poco todo esto. Y tenemos P, Q,
Esto es P total, esto es Q total, y esto es S total. Entonces, el factor de potencia dijimos que era igual al coseno del ángulo phi. ¿Cuál es el ángulo phi? Este de acá. Entonces, lo que hay que hacer, básicamente, para corregir el factor de potencia es disminuir el valor de este ángulo. Es decir, nosotros este triángulo lo queremos hacer más bajito, si quieren decir. Entonces, ¿cuál es el elemento que nos lleva el triángulo hacia arriba? Que nos eleva esta parte Q. El elemento que eleva la potencia reactiva son las bobinas. Entonces, ¿cómo contrarrestamos las bobinas? Agregando un capacitor. O sea que a esta Q total lo que vamos a hacer es agregarle un capacitor. Voy a agarrar otro color. Vamos a sumarle un capacitor de tal manera que el nuevo triángulo cierre acá. Entonces, el triángulo nuevo nos va a quedar más bajito. Esta potencia de esta flechita azul que dibuja acá va a ser la QC, es decir, la potencia del capacitor que vamos a agregar. La flecha negra que va desde abajo hasta arriba va a ser la Q total que habíamos calculado recién. Y el nuevo triángulo va a quedar algo así. Va a quedar P total, una Q nueva que no sabemos cuánto vale y una S nueva. La potencia activa P se mantiene constante porque nosotros agregamos un capacitor y el capacitor no afecta a la potencia activa. Vamos a tener una nueva Q, que si queremos le podemos decir Q final, y vamos a tener una nueva potencia aparente S, que vamos a llamarle S final. Este nuevo triángulo que se forma agregando el capacitor va a tener un nuevo ángulo que se va a llamar phi final. O phi 2, como ustedes quieran llamarlo. Vamos a decirle phi final. Entonces, lo que hay que hacer es descubrir de qué valor tiene que ser este capacitor. Bueno, ¿cuáles son los datos que tenemos? Lo que sabemos es cuánto vale la P total, porque ya la calculamos anteriormente, y nos dice que se quiere establecer un factor de potencia de 0,95. Es decir, que este phi final tiene que ser tal que el factor de potencia sea 0,95. Entonces, tenemos los datos de P y de phi. Ustedes en un triángulo de potencia, siempre que tengan dos datos, van a poder calcular todo el resto de los parámetros del triángulo. Fíjense que los parámetros del triángulo son potencia activa P, potencia reactiva Q, potencia aparente S y ángulo. Tienen esos 4 parámetros. Con que conozcan dos, ya van a poder despejar los otros usando trigonometría. Entonces, dijimos que el factor de potencia tiene que ser 0,95. Factor de potencia final es igual a 0,95. Pero además el factor de potencia es igual al coseno de phi. O sea que esto es igual al coseno de phi final. Entonces de acá podríamos despejar cuánto tiene que valer ese ángulo phi final. El phi final es igual al coseno a la menos 1 de 0,95. ¿Sí? Si hacemos esa cuenta, vamos a obtener cuánto tiene que valer este ángulo. Entonces, ya tenemos P total y tenemos el ángulo phi, podríamos saber cuánto vale este Q final. La identidad trigonométrica que nos relaciona el Q con el P y con el ángulo es la tangente. Tangente de phi final es igual a
cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, Q final dividido P total. Lo único que no sabemos de acá es la Q final. Entonces, Q final es igual a P total por tangente de pi final. 18 grados, ok. O sea que pi final es igual a 18 grados. Perfecto, entonces acá la Q final va a ser el valor de P total por la tangente de 18 grados. Que sería ahora hacer esta cuenta además. El valor de P total supuestamente ya lo calculamos en el punto C. Supongamos que nos dio 1000 watts. Entonces el Q final sería ser 1000 por tangente de 18 grados. Ok. ¿Hasta acá llegaste? Pusimos el capacitor, entonces el capacitor nos bajó el lado Q. Y con el dato del factor de potencia al que queremos llegar, lo de la tangente. Ok, con el dato del factor de potencia al que queríamos llegar, lo que hicimos fue despejar de la fórmula de factor de potencia cuánto valía este ángulo phi final. La tangente la estoy usando para saber cuánto vale el Q final. ¿Sí? Nosotros en este triángulo ya sabemos cuánto vale el ángulo, ya sabemos cuánto vale la P, y queremos saber cuánto vale la Q. Entonces, si sabemos el ángulo phi y la potencia activa P, ¿cómo conseguimos el valor de Q? Lo conseguimos con la tangente. La tangente relaciona el cateto opuesto, que sería Q, con el cateto adyacente, que sería la P, que es el que conocemos. Entonces, tangente de phi final, que sería este ángulo de acá, es igual a Q final, que es el valor que queremos conocer, dividido la potencia total, que es un valor que ya conocíamos, que lo calculamos anteriormente. Entonces, acá simplemente despejo la Q final de la expresión de la tangente. Exactamente. ¿Por qué queremos saber la Q final? Porque después vamos a hacer eso que decís vos. Q, vamos a dejar esa cuenta ahí y vamos a decir que Q total menos la Q del capacitor es igual a la Q final. ¿Sí? La Q total era positiva, si le resto la Q del capacitor, me va a dar la Q final esta de acá. Entonces, la Q total ya la conocemos porque la habíamos calculado en el punto anterior. La Q final la acabamos de calcular acá. Es 1000 watts por tangente 18. Entonces lo que vamos a poder hacer es despejar cuánto vale la Q del capacitor, que es lo que queríamos saber. Nosotros acá estamos buscando saber de qué valor tiene que ser el capacitor. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, tenemos que conseguir el valor de QC. Para conseguir el valor de QC, primero tenemos que saber cuánto tiene que ser el ángulo del triángulo final. Con ese ángulo del triángulo final, buscamos cuánto vale la Q final, que lo hacemos de esta manera, y después planteamos que la Q total menos la Q del capacitor nos va a dar la Q final del circuito una vez corregido. Q final es 324. Ok. Y supongamos que esta Q total era, vamos a ponerle 900 volantes reactivo. Pongamos que había dado eso. Entonces, de acá vamos a poder despejar la QC. Sería Q total menos
Q final es igual a QC. Q total, 900. Volt ampere reactivo. Menos la Q final, 324,91 volt ampere reactivo. Nos da la QC. 575,09 volt ampere reactivo. ¿Se entendió? Es un poco engorroso, pero siempre son los mismos pasos. Siempre buscamos el ángulo final. No, es 900 menos 324. Siempre buscamos el ángulo final. Con ese ángulo final y la potencia total, que la potencia total no va a cambiar. Es decir, si acá arriba era 1000, acá abajo también es 1000. Con esos dos datos buscamos la Q final y después planteamos que la Q final es igual a la Q total menos la Q del capacitor. De ahí vamos a poder obtener el valor de QC. ¿Sí? Igual a QC. Entonces esto es igual a QC. Bien. Ahí ya tenemos un dato del capacitor que es la potencia. Necesitamos encontrar el dato de la capacidad. Bueno, ahí tenemos que hacer dos pasos extra matemáticos, pero que no son muy difíciles. A ver, si me encuentro acá, eso hacemos más rápido. A ver. No. Bien. La parte difícil es la que hicimos recién, que fue encontrar el valor de QC, que es esto que tenemos acá. Una vez que tenemos ese valor de QC, nos quedan dos pasos adicionales para llegar al valor de la capacidad C, que son estas fórmulas que están acá. QC, que es la potencia del capacitor, es la corriente que pasa por el capacitor al cuadrado por XC, o también puede ser la caída de tensión en el capacitor al cuadrado dividido XC. ¿Sí? Esta es otra expresión de la potencia en un capacitor. Entonces, si nosotros vemos esta expresión, nosotros en el circuito, el capacitor que estamos agregando, lo agregamos en paralelo. ¿Qué quiere decir? No es que nosotros venimos y ponemos un capacitor acá, en serie con una de las cargas, no. El capacitor que estamos agregando lo ponemos en paralelo, como si fuese otra carga más. Entonces, si miramos la ecuación esta, la QC ya la conocemos, la calculamos recién. Y la tensión del capacitor va a ser la tensión de la fuente, porque si vemos los bornes del capacitor este que agregamos, están conectados a la fuente, o sea que tienen los 600 volts de la fuente. Entonces, en esta primera ecuación, la única incógnita que tenemos es la reactancia X. XC es igual a BC al cuadrado sobre QC. Resolvemos esta cuenta y ahora ya conocemos la reactancia X. Entonces, con la reactancia X y su forma de calcularla, que es XC igual a 1 sobre 2pi por F por C, lo que hacemos es despejar el valor de la capacidad. ¿Sí? Porque la reactancia X la acabamos de calcular, la frecuencia va a ser un dato, entonces despejamos el valor de C como 1 sobre 2pi por F por XC.
O sea, es hacer estas dos cuentas adicionales nada más. La parte difícil por ahí es acordarse los pasos para obtener el valor de QC. Esto de acá no debería darles mayores problemas. ¿Se entendió? Buenísimo. Bueno, y acá ya encontrarían el valor de la capacidad y ahí ya terminaría el punto E. ¿De qué sirve tener el valor? Que es lo que pide hallar el condensador C. Porque cuando vos vas a una ferretería, vas y pedís, necesito un capacitor de, por ejemplo, 600 volts y una capacidad de 300 microfarads. Entonces, cuando vamos a comprar el capacitor a algún local, ese es el dato que tenemos que llevar. No podemos ir y pedir un capacitor de 500 volt activo. Tenemos que pedir un capacitor de tantos farads. Tenemos que pedir la capacidad C. Por eso estamos buscando este valor. Bueno, una vez que hacemos eso, dice dibujar el nuevo triángulo de potencia y hallar los nuevos valores de potencia. El nuevo triángulo de potencia sería este que dibujamos acá. La potencia total se va a mantener igual. La Q final va a valer esto, que calculamos acá, 324,91. Y quedaría calcular como paso extra cuánto vale la S final. Que como tenemos P total y Q final, esta S final la podemos sacar con Pitágoras. O sea, la S final sería igual a la raíz cuadrada de P total al cuadrado más Q final al cuadrado. Quería hacer esta cuenta nada más y ahí ya tendrían el valor de ese final. Por último, dice hallar la nueva corriente del sistema compensado. De nuevo, dijimos que si ya teníamos la potencia aparente S total, la forma más fácil era hacerlo como S igual a B por I. Entonces, el nuevo sistema compensado nos está hablando de este triángulo que dibujamos acá abajo, que es el que ya tiene el capacitor incorporado. Entonces, ¿cómo calculamos la nueva corriente? Bueno, S igual a B por I. ¿Qué S y qué I? Bueno, como estamos hablando de este sistema, vamos a usar la S final igual a la tensión, va a seguir siendo los 600 volts de la fuente, por la corriente, que es lo que tenemos que destacar. Este valor de ese final lo vamos a conocer, lo vamos a calcular de esta manera. Entonces, simplemente hay que despejar la corriente de esta fórmula de acá. Y ahí terminaría. Después el punto G dice establecer conclusiones sobre la corrección del factor de potencia. Bueno, para el punto G tienen que mirar las corrientes antes y después de corregir el factor de potencia. Y miren también cuánto valen las potencias Q totales, antes y después de corregir. Y las S también, y las S totales. Miren estos tres parámetros a ver si aumentaron o si disminuyeron y a ver si pueden explicar por qué disminuyeron mejor. El inciso G básicamente está pidiendo eso, que analicen estos valores, las corrientes y las potencias. Y ahí terminaría el ejercicio. Después el punto 2 es exactamente igual, solo que tiene otras cargas. Entonces acá, de nuevo, fíjense qué datos les da y traten de dibujar el triángulo para ver qué datos tienen y qué datos no. Exactamente, en el inciso G hay que ver eso. A ver qué pasa con las corrientes y con las potencias.
Y a ver si, por ejemplo, si la corriente sube, decir si conviene que suba la corriente o si conviene que baje. Y lo mismo con las potencias Q y S. Comentar un poco ahí a ver qué les parece. Si conviene que la corriente sea mayor o que sea menor, que la potencia reactiva sea mayor o menor. Comentar un poco eso.